Para leer la bendita y preciosa palabra. Bajo el tema Caminando como Enoc para agradar a Dios. Génesis capítulo 5 verso 22. Y dice la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor amado. Señor, bendecimos tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón que esté presto a recibirla, a vivificarla en su vida, a obedecerla, a agradarte con ella. Esa palabra de vida, esa palabra de provisión, de sanidad, de liberación en todos aquellos que la cojan, que la tomen y que no la dejen caer, Señor amado. Glorifica tu nombre en ella y muestra tu poder a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sabemos, hermanos, de que la Biblia dice de que nosotros somos peregrinos, y un peregrino va caminando y va abriendo un camino. La palabra también nos dice de cuando el Señor nos llama por primera vez y nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame, camine conmigo. Enoc fue un hombre que dice que después de que tuvo a Matusalén, el hombre que más años vivió sobre la tierra, después de que tuvo a Matusalén, caminó Enoc con Dios. O sea que antes, sus 65 primeros años, no conoció de Dios. Pero algo sucedió, que a partir de Matusalén comenzó a caminar con Dios, y por 300 años caminó con Dios. Qué hermoso que nosotros podamos caminar el resto de los años que nos quedan caminando con nuestro Señor. Bendito es el Señor. ¿Cómo estamos caminando? Porque la Biblia dice que el Señor nos escogió para su gloria. Dice que nos hizo un pueblo, un linaje escogido, un sacerdocio verdadero, una nación santa, comprada a su precio, al precio de su sangre. ¿Cómo estamos caminando nosotros con Dios? ¿O cómo estamos caminando nosotros? Vivimos, la Biblia dice, de que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios, que demos gracias a Dios por todo, que todo es por Él, en Él y para Él. O sea que nuestro caminar debe ser en Él, por Él y para Él. Bendito es el nombre del Señor. Pero ¿cuántas veces caminamos para agradarnos a nosotros mismos? Caminamos independientes de Dios, aunque tenemos
una religión, aunque tenemos una vida religiosa, pero dice que Cristo desde que vino a la tierra caminó con Dios, igual que Juan el Bautista y sus siervos, a partir de que lo conocieron, caminaron con Él. Tenemos que tener en cuenta y saber, hermanos, de que nuestro yo, nuestro ser es inconstante, dice la Biblia, en todos sus caminos. Y la Biblia nos llama a caminar un solo camino, pero inconstancia en todo lo que hacemos, inconstante. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar, en nuestras decisiones, no estamos teniendo en cuenta en todo a Dios. Nuestro yo es exigente y no lo llena nada. Por eso dice que inconstantes. Hoy a una persona le decimos que la amamos, que vamos a estar con ella por toda la vida, y apenas pasa un tiempo o aparece otra por ahí, ya todo cambia. ¿Por qué? O sea, cambió la gloria de Dios por la mentira, porque la Biblia dice en el libro de Malaquías, capítulo 2, dice que no seamos infieles, traicioneros con la mujer de nuestra juventud. Pero miremos que ese es uno de los problemas que hay hoy en todo el mundo, y la iglesia no es una excepción. Pero tampoco, a pesar de que él es infiel con otra o con otro, no es suficiente. De ahí viene después otro u otra, y no para, porque dice que los ojos de Dios, los ojos del hombre y el corazón del hombre no se llenan. Inconstantes. Entonces, la palabra nos dice y nos da un ejemplo en Enoc, que Enoc vivió y caminó para agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 5. Vamos a ver. Bíblicamente, ¿qué es caminar con Dios? O sea, nosotros podemos caminar en una religión, ya lo hemos dicho, evangélica, o cristiana, o católica, o mormona, o cualquier otra secta. Todas no son nada si verdaderamente no vivimos para honrar a Dios. Dice, por la fe, Hebreos 11:5, por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Entonces vemos que la fe es lo más importante para que la vida tome poder sobre la muerte. Mire que la muerte no tuvo poder sobre Enoc. Dios se lo llevó así vivo, como él estaba, se lo llevó, lo traspuso. Y en el verso 6, mire lo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice más abajito que Dios es galardonador, Dios premia a los que caminan con Él, a los que son fieles con Él. Hay una promesa de Dios. Y sigue diciendo y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, la obediencia, hermanos, trasciende sobre el poder de la muerte. Es importante. Comenzamos los jueves a compartir unas enseñanzas como una mesa redonda, y estamos hablando de un tema muy importante, que es la muerte. Hacia dónde se van las personas cuando mueren. ¿Qué son los supuestos espantos y qué es lo que se consulta con los muertos? ¿Será que la gente viene y habla? Hay gente que dice que fueron al cielo y que vieron y que Cristo mismo los dio a unas cosas. Lo estamos viendo por la Biblia, verso por verso, para ver qué tan desierto hay en todas esas doctrinas y todos esos inventos que están haciendo, de que la gente va y viene, así como, por ejemplo, también cuando está el caso de Lázaro y el rico. Vamos a ver por la palabra qué tipifica y qué verdaderamente significa eso, y qué es la muerte, qué es el alma, de qué está compuesta, qué es lo que se condena.
para poder nosotros entender el poder de creerle a Dios y ser traspuesto, porque el caso de Enoc es una tipología del rapto. Dios raptó, se llevó vivo a Enoc, y Enoc es tipo del rapto. Entonces vamos a ver qué necesitamos nosotros para ser raptados por el Señor, sea en vida o sea en muerte. Entonces los jueves, y este jueves yo había dicho que para dentro de 15 días, pero este jueves vamos a desarrollar lo que empezamos sobre el tema de la muerte y todo lo que significa y lo que está alrededor de eso, que cuando haya un funeral decimos de que la gente se fue y está con el Señor. Todo eso vamos a verlo bíblicamente, porque hay mucho error y mucha mala interpretación de la palabra. Pero la palabra vamos a ver que es categórica. O sea, la palabra lo va a convencer a usted y a mí categóricamente de que es la verdad de Dios, porque hay mucho error. Entonces es importante, los jueves a las 6:30, así que si usted quiere puede venir. Es un tema, créame que vamos a ver versículos en los cuales todavía nos han enseñado y nos han malinterpretado esos versículos. Usted lo va a ver, el mismo Dios nos va a explicar a través de su palabra y a través de diferentes libros la verdad sobre el infierno y otros temas que tienen que ver con la vida espiritual después de la muerte, con las supuestas consultas a espíritus, magia blanca y todo eso. Así que el que quiera, nos estamos reuniendo, puede venir a las 6:30 y va a ser un tema maravilloso como otros que vamos a ver. Entonces, la obediencia trasciende sobre la muerte. Enoc es una prueba de que el aguijón de la muerte, que es el pecado, no tiene poder sobre aquel que está en Cristo y lo obedece. La muerte no tuvo poder sobre Enoc, Dios lo traspuso vivo. Juan capítulo 11, verso 25. Dice, le dijo Jesús, mira este versículo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, aquí le está hablando a las personas que están muertas espiritualmente, y también a los que están muertos en la tumba. Porque si cuando usted y yo no morimos nos vamos al cielo, entonces ¿para qué va a venir Jesucristo a resucitarnos? Para llevarnos otra vez al cielo si ya estamos en el cielo. Aunque esté muerto vivirá. Pero miren lo que sigue diciendo: y todo aquel que vive y cree en mí, así como yo vivo, usted y yo vivos y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, dice que sí morirá, pero no eternamente. Viene un día de resurrección para la iglesia. Viene un día en que el Señor va a venir, dice, y va a levantar a los que están muertos. Se van a levantar de sus tumbas y se van a encontrar en el aire con el Señor. Enoc, si nosotros seguimos leyendo, él era el tataranieto de Noé, el tatarabuelo de Noé. Y estamos hablando de unos años, unos cientos de años, en donde el estado del pueblo, del mundo, estaban perdidos en delitos y pecados. Mas sin embargo, a pesar de que él vivía en medio de un pueblo que no consideraba a Dios, era un hombre que caminaba con Dios, y que en medio de las ofertas de ese mundo, él caminó para honrar a Dios. Génesis capítulo 6, verso 5. Es importante ir por la palabra para que entendamos de que la palabra es la que nos tiene que hablar, y que la palabra es la única autoridad en la iglesia del Señor. Cuando la palabra pasa a un segundo plano y comienza la sabiduría del pastor, o la filosofía o el conocimiento del pastor, entonces la palabra del Señor no funciona.
La palabra es la única autoridad que hay en la tierra. No hay nada más. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esa era la época de Enoc, y esa era la época de su tataranieto, de Noé. Pero Jesucristo nos da un comentario de los días, de esos días de perversión. Mateo 24:37. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, como la perversión era en esa época, la perversión no empezó cuando Noé, no, la perversión venía desde antes de Enoc. Pero en medio de la perversión fue un hombre, la Biblia dice que es un único hombre que se guardó para Dios y le creyó a Dios, Enoc. Y durante 300 años de perversión caminó con Dios. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. ¿Cuánta gente el Señor está comparando la perversión de los días de Noé, la perversión de los días de Enoc? Y dice que no entendieron. Noé predicando 120 años predicando, y la gente se burlaba y no entendieron. Hoy en día la palabra se predica. No hablemos de la calle, hablemos de la iglesia. La iglesia sigue sin entender la palabra del Señor. Por eso la palabra tiene dos cosas muy importantes. Primero, que es la palabra de Dios, que en ella es que está el poder de la resurrección. En la palabra está la vida, en la palabra está la sanidad, en la palabra está la provisión. En la palabra está todo lo que usted quiera, está en la palabra. El Señor dijo y salió la palabra, y como la palabra es Dios y tiene poder, fue y creó todo. Él habló, abrió su boca y salió la palabra, y la palabra creó. Esa palabra es esta palabra, la Biblia. Y esa palabra Dios quiere que usted y yo la vivifiquemos en nosotros. Dice que tiene dos cualidades. Una, que es viva. Viva. Cuando usted toma la palabra o yo, y no dejamos que se muera, sino que la creemos, la honramos. Y si yo tengo, por ejemplo, dolor en mi corazón contra alguien, y yo cojo esa palabra viva que me está hablando del perdón, y yo me muevo a vivificarla, voy y pido perdón, resulta que Dios entonces coge esa palabra y la hace eficaz, y muestra la eficacia en esa persona, recibiendo el perdón, y después trayendo la amistad, después la gente queriendo tener lo que uno tiene, después queriendo imitar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo cogemos la palabra y no la dejamos caer al piso, sino que la vivificamos, entonces la palabra pasa a tener vida en nosotros y se manifiesta en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro caminar. Pero si nosotros escuchamos la palabra, me habla mi corazón, y yo simplemente la dejo que se vaya y sigo en mi mundo religioso, la palabra se muere, aunque es viva, en mí no tuvo poder como Cristo. Cristo murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad, pero toda la humanidad está perdida, la mayoría. ¿Tuvo poder la sangre de Cristo, la muerte de Cristo sobre ellos? Ninguno. ¿Por qué? Porque no la aceptaron. Así mismo tenemos nosotros que aceptar la palabra. Cuando nosotros recibimos y aceptamos la palabra, entonces esa palabra pasa a ser vida, poder, gloria, bendición, provisión, sanidad, liberación en nosotros y a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que entenderla y complacer a Dios, honrar a Dios en lo que Él más quiere que honremos, su palabra. Su palabra. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Va a venir un día de juicio. Hoy se mueren unos, mañana se mueren otros, cada día se mueren millones y millones. E inmediatamente esa gente va para un estado a esperar el juicio de Dios.
Pero ahí en el juicio ya lo que pasó aquí ya fue. La misma palabra dice que nos va a juzgar a nosotros. Entonces, qué importante mientras tenemos aire, mientras tenemos el hálito de vida, el soplo de vida del Señor, mientras tenemos ese espíritu de vida que Dios nos dio, poder nosotros confesar a Dios y caminar con Él, honrar nuestra vida en el Señor. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Así dice, mire, así va a ser en la venida de Cristo. Así, la gente no va a entender, la gente llena de religión, lleno de conocimiento bíblico, llena de obras religiosas, pero no viven o vivimos para agradar a Dios. Y dice que caminó Enoc con Dios y dio testimonio de que en su caminar agradaba a Dios. Dio testimonio de que en su religión agradaba a Dios. Y eso es lo importante, bendito es el Señor. Y antes que fuese, hermanos, era una sociedad dedicada al placer. Si nosotros vemos hoy, la sociedad de hoy está dedicada al placer, a darle gusto al yo, que no se llena. No se llena. Vamos a una tienda y hay cosas que nos atraen. Y como no hay una conciencia de la presencia del Señor, entonces comienza el mundo a dominarme. Vienen las modas y me mueven a mí las modas. Viene un homosexual, que la mayoría de las modas son creadas por homosexuales, que eso tiene espíritus que después más adelante veremos en enseñanzas para que usted vea el poder de todo eso. Eso trae espíritu, porque esa gente está llena de espíritus malignos y crean esas modas, y esas modas nos atraen de una manera sobrenatural, cambian nuestras vidas. A veces la gente deja de comer por estar en la moda. Entonces viene todo y mueve nuestra vida. ¿Por qué? Para darle el gusto al yo. ¿Por qué? Porque el yo, dice Dios, no se sacia. Y compro una y después vuelvo y paso y veo otra, entonces ya esta no me gusta, quiero aquella. Y así cada cosa, bendito es el nombre del Señor. Pero cuando estamos en el Señor, la moda no mueve la moda no nos mueve. El mundo no nos mueve, la fiesta no nos mueve, nada nos mueve cuando estamos firmes en el Señor. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros y con nuestra vida. ¡Qué tremendo! Una vida sin ley. La Biblia dice que Dios nos llamó para ser nuestro Señor, nuestro Rey. Una oración que nosotros nos aprendemos de memoria, el Padre Nuestro. Y le decimos, venga a nosotros tu reino. O sea, ¿qué tipifica el reino de Dios? El reino de Dios tipifica poder, milagros, sanidades, bendición, vida eterna. Venga a nosotros tu reino, pero déjame a mí como rey. Déjame seguir reinando. Deja que mi yo siga posicionado. Necesito sanidad, te oro, me da sanidad, pero yo vivo mi vida como quiero. Si me canso con esta mujer, pues entonces para allá hay otra. Y así viceversa. Tantas cosas, pero ¿qué? Independientes de Dios, sin Dios y sin ley. Vino el reino, le pedimos al reino, le pedimos a Dios, pero vivimos como queremos. O sea, estamos sin Dios y sin ley, como en los días de Noé. No había Dios. Tal como hoy. Y no pensaron de que viene un juicio, tal como hoy. Viene un juicio, hermanos. Hay un juicio que viene, tal como hoy. Judas 1:14. Leamos Judas 1:14. Hermanos, nosotros venimos a la iglesia para que Dios nos hable, para que Dios nos confronte, para que Dios nos enderece, para que la palabra de Dios la tengamos en cuenta y lo honremos en ella, porque tras honrar esa palabra viene bendición, viene sanidad, viene liberación, viene promesas maravillosas de Dios. Entonces nosotros venimos a la iglesia no religiosamente, sino que venimos a honrar a un Dios vivo y una palabra que es viva y eficaz y que es espíritu. Dice, de estos también profetizó Enoc. Mire a Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Está hablando del rapto, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente en pecado, sin tener en cuenta a Dios, y de todas las cosas duras
que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Dice el 16, estos son murmuradores como hoy, querellosos como hoy, que andan según sus propios deseos como hoy, cuya boca habla cosas infladas como hoy, adulando a la persona para sacar provecho. Qué terrible. Vivía Enoc en medio de un pueblo corrompido, hermanos. Usted y yo vivimos en medio de un pueblo corrupto, corrompido, traicionero, mentiroso, envidioso. Pero como Enoc caminó, como Cristo caminó, como Pablo caminó y como los siervos de Dios, así podemos caminar con nosotros. Me hacía una pregunta una hermanita hoy y me decía, pastor, ¿qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es usted irse para un lugar y pensar de que porque usted es cristiano va a poder resistir las ofertas que hay en ese lugar. Eso es tentar a Dios. Es irme para una discoteca, pero yo no tomo ni hago nada y además voy a orar por los que están ahí. Eso es tentar a Dios. Dice la Biblia que no le demos lugar al diablo. Tentar a Dios es meterme en cosas que no puedo yo pagar. Eso es tentar a Dios. Hay muchas formas de tentar a Dios. En medio de las ofertas, Enoc vivía para agradar a Dios. Ahora, hoy, hermanos, no es así. Hoy todo depende del cristal con que se mire. Si usted va, hay una iglesia que piensa que sí se puede celebrar la Navidad, otra que no. Unos que dicen y predican desde el púlpito y por la radio que usted se puede tomar tranquilamente sus cervecitas y sus traguitos mientras sea con su esposa, no hay problema. Otros dicen que no. Todo depende del cristal con que se mire. Unos dicen que vamos para el infierno, otros dicen que no. Unos dicen que Dios es bueno y misericordioso y todo lo perdona. Todo depende. El único cristal que Dios nos dio para mirar es su palabra. Si nosotros nos salimos de la palabra de Dios, entonces vamos a ver con cualquier cristal. Mire cómo termina una gente, empiezan que no creen en nadie, después siguen en una religión, pues terminan en otra y después terminan en nada. ¿Por qué? Muchos cristales, pero nosotros solamente podemos ver a través del cristal de la palabra. Y usted va a ver los jueves la cantidad de errores que hay en la palabra. No en la Biblia, en la interpretación que le han dado el ser humano, la carne, a la palabra de Dios. Dios dice una cosa en un lugar y en otro lugar le dan otra interpretación que contradice lo que Dios dice acá. No, Señor. La palabra de Dios no se contradice, ella es perfecta. Perfecta. Y usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Hermanos, hay gente que en la iglesia lo ven con un cristal. Venimos a la iglesia con un cristal de reverencia, de santidad, de poner alguna atención. Pero apenas salen de la iglesia, cogen otro cristal y comienzan a ver entonces ya los problemas, sus situaciones, la agenda de teléfonos, las llamaditas que reciben y tantas cosas. Y el internet, que también dependiendo de qué, ahí hay un cristal. En el internet mucha gente empieza a poner lo que hay en su corazón. Hablan de sexo. Hermano, una persona que ama a Dios y que es hijo de Dios no puede poner cosas con doble sentido, porque Dios lo está viendo. Porque los demonios lo están viendo, porque hay gente que quiere ser edificada y lo está viendo. Segundos, 2 y 3 sentidos le ponen. No, Señor, la Biblia dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. O estoy con Dios o estoy contra Dios. El que no es conmigo es mi enemigo, dice el Señor. Entonces, a corregir todo lo que haya que corregir, hermanos, toca a nosotros. Honrar a Dios para que Dios nos honre. O viene el día en que Dios nos suelta. En el mundo, hermanos, lo ven con otro cristal. Entonces, no, es que yo lo veo así, yo lo creo así. Y no me parece malo, es que a mí no me parece malo eso. Ellos ponen en el internet estas cosas, a mí no me parece malo. ¿Ah, sí? Eso es independencia de Dios. La Biblia dice, usted está haciendo entonces lo que dice, que todo lo que hagáis lo hagáis como para el Señor, todo. Entonces, ¿qué va a sacar usted o qué voy a sacar yo para mí? Si dice que todo lo hagamos para el Señor. Entonces, ¿no es el letrero para quién lo puso? Para el Señor. Ah, tremendo. Tremendo. Fotos sensuales que ponen allí en el internet, en Facebook y todo eso, fotos sensuales, como quien dice, el que la mire, como que le anime su cuerpo, su carne. ¿Para quién la puso? Todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, para el Señor. Qué grave. Ahora, ¿qué dice la Biblia?
comprobando lo que es agradable al Señor. Coja esos letreros que ponen en internet y llévenlos a la Biblia a ver si a Dios le agrada. A pesar de las ofertas, Enoc continúa agradando a su Señor. Nosotros escogemos, todo es una decisión. Todo en la vida, hermanos, es una decisión. A usted le hacen una oferta, vámonos para tal parte, usted tiene el poder de decisión, tiene el libre albedrío. Sí, voy o no voy. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Comprobando lo que es agradable al Señor. Ok, la invitación, páselo por la palabra de Dios para que la vivifique en su vida y usted pueda ver el poder vivificador de la palabra y no simplemente una religión. Gente 30 años en el Evangelio no han visto la primera bendición del Señor, aunque están rodeados de ellas. Es una decisión honrar a Dios, hermano. Es una decisión pararnos firmes ante lo que el mundo nos ofrece. Es una decisión, hermanos. ¿Qué nos dice el Señor? Que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Es lo que nos dice la palabra. ¿Y cuánta gente termina haciéndolo del mundo, congraciada con el mundo, hablándolo del mundo, vistiéndose como el mundo, caminando como el mundo, desobedeciendo como el mundo? Tú y yo, hermano y hermana, a pesar de las ofertas, escogemos a quién servimos, si a Dios o a quién escogemos, si a Dios o a Barrabás. Cuando iban a Jesucristo, el mismo Pilato dijo: yo no veo ninguna culpa en este hombre. O sea, el mismo que estaba como juez dijo: yo no lo juzgo. Y le preguntó al pueblo, y dice que desde el sumo sacerdote, los sacerdotes, el pueblo más santo de Dios, fueron los que escogieron. Pudieron haber escogido a Cristo o a Barrabás. ¿A quién crucificamos? A Cristo. Tú y yo escogemos en cada decisión, en cada oferta del mundo, a quién honramos, si a Cristo o a Barrabás. Barrabás tipifica el pecado, tipifica el mundo, tipifica a Satanás, tipifica las tinieblas, tipifica la libertad de nuestro yo. Es una decisión a hacernos amigos del mundo o amigos de Dios. La Biblia dice que el que no es con Dios es contra Dios, y que el que se hace amigo del mundo inmediatamente se constituye el enemigo de Dios, y cantando alabanzas y predicando y Dios usándolos. Santiago 2:23. Aquí dice Santiago que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios porque obedeció a Dios. Nosotros queremos ser amigos de Dios, hermanos. El único amigo que usted necesita en este mundo es a Dios, a Cristo, a su lado. Y ya Él lo va a guiar para traerle otros amigos que tengan a Él como amigo y no al mundo. Entonces vamos a ver 5 puntos. ¿Qué significa caminar con Dios? Primero, caminar con Dios es andar o moverse en la dirección de Dios. Imagínese, usted se casa y usted da 2 pasos para adelante y la mujer 2 para atrás. Eso es caminar juntos. El uno piensa unas cosas, el otro piensa otras. Siempre habrá división. No, hay que ponerse de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios para poder caminar con Dios. Y para ponernos de acuerdo con Dios no es escuchando al hombre, es viniendo a ver qué nos dice la palabra del Señor, o donde nos hable la palabra del Señor como está escrita. Isaías 55:7. Anímese los jueves cuando pueda, porque va a aprender y va a entender cosas que están torcidas, que las han torcido, cosas maravillosas, para que veamos la grandeza de ese Dios tan chiquitico que a veces vemos, a ese Dios chiquitico, porque no lo conocemos, porque no conocemos sus atributos,
su carácter, sus perfecciones, su hermosura, su poder, su gloria. Deja el impío su camino. Mire, veamos qué significa caminar con Dios. Entonces, es caminar en la dirección de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Habla de su camino y habla de sus pensamientos. Habla del yo, de nuestro camino. Dice que lo dejemos y vuélvase a Dios. Dice que volvamos al camino de Dios, que volvamos a la voluntad de Dios, que volvamos para agradar a Dios. Dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Para caminar con Dios, tenemos que andar con Dios en la misma dirección. Uno sale de la iglesia, donde venimos a empezar el camino con Dios, y salimos, ahí hay un poco de agendas que usted y yo podemos seguir. No importa, si tiene que ir al trabajo, gloria a Dios, vaya, camine con Dios en el trabajo. ¿Qué es caminar con Dios en el trabajo? ¿Será que mientras el patrón no está viendo, se sientan a fumar y a hablar por ahí, a ver, y eso es caminar con Dios? ¿Será caminar con Dios dar en el trabajo lo que quiero y no lo que puedo, conforme a las fuerzas y el poder que me da Dios, para ser ejemplo y para que otros vean la hermosura de caminar con Dios y quieran eso también, y que prosperen a ese hombre, y que ese hombre también pueda ver esa gloria de Dios en esos trabajadores? Que es caminar con Dios en el trabajo. Hay que hacer la voluntad de Dios, hay que ser testimonio. Caminar con Dios es lo contrario a caminar con el mundo, hermanos. El camino del mundo es tinieblas, el camino de Dios es luz. Estamos hablando de chistes, estamos hablando de cuentachistes, estamos hablando de tanta cosa y tanta basura. ¿Será eso caminar con Dios? ¿Será ponernos a ver novelas que no hablan sino de adulterio, venganzas, odios, traiciones, muerte, mentira, adulterio? ¿Será eso caminar con Dios, sabiendo que la Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, y que el templo, el cuerpo, es templo del Espíritu Santo, ahí donde mora el Señor? Será caminar con, hermano, caminar con Dios es amor en vez de odio, es perdón y no venganza. O sea que si hay venganza en nuestro corazón, eso no es caminar con Dios. Es fidelidad y no traición. Yo puedo seguir viniendo a la iglesia y cantar y llorar y tantas cosas, y sigo traicionando a mi esposa, sigo traicionando a mis hijos, sigo traicionando a mi familia, sigo traicionando a mi Dios. ¿Será eso caminar con Dios? No, está caminando con una religión. Por eso yo le he dicho, hermano, ojalá que no lo malinterpreten. Llame la religión cristiana, llame la religión evangélica, católica, lo que sea. Y lo digo muy fuerte, es una basura si Cristo no es nuestro Señor. Si Cristo no es nuestro Señor, todo eso es porque la mayoría de la gente que está en la iglesia cristiana, según Jesucristo, va para el infierno. Muchos son los llamados, pocos son los que yo soy su Señor. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces esto no es por religión, hermano, esto es porque Cristo sea verdaderamente nuestro Señor. Honrar a nuestro Señor, hacerlo todo con Él, por Él y para su gloria. Fidelidad, hermano, y no traición, eso es caminar con Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo. Si yo quiero tener un buen hogar, tengo que ponerme de acuerdo con mi esposa, a ver cuáles son las diferencias, qué es lo que no le gusta de mí, para entonces venir a ver para que lleguemos a un acuerdo y acordar. Hay que tener el mismo sentir y el mismo pensar, dice la palabra. ¿Cuánta gente Dios les dice en su palabra? Habla del perdón, perdona y no perdonan. ¿Será eso caminar con Dios? Y siguen en la iglesia muy llorondos y le predican a la gente, donde la Biblia dice, apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dios dice santidad y Dios dice libertad, liberación. Hermanos, el camino de Dios es opuesto a nuestro caminar. Dios dice, busca primero mi reino y mi justicia. ¿Y qué hace la gente? No, primero yo, primero el mío, primero mi prosperidad, primero mi trabajo. Dejan hasta de ir a la iglesia a buscar primeramente el reino de Dios por estar buscando la prosperidad. Entonces, ¿será eso caminar con Dios?
Primero mi yo. Así digamos, no, pero eso es lo que hacemos, hermanos. Hay que evaluar lo que nosotros hacemos. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Para caminar con Dios, hermanos, debemos darnos la vuelta. Hay que dar la vuelta para caminar con Dios y convertirnos. Dice la palabra del Señor en Jeremías 15:19. Dice, si te convirtieres a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Hay que haber un cambio, tiene que haber un cambio, una vuelta. Y si entresacares tu camino, lo precioso de lo vil, sacar nuestro camino y poner el de Dios, dice, serás como mi boca, dice la Biblia. Conviertas en ellos a ti, no tú a ellos. Para caminar con Dios, hermanos, es imposible. Miren, la iglesia lleva años, siglos, llevamos siglos, años en la iglesia haciendo los cultos religiosos, pero la Biblia dice que mientras no haya arrepentimiento no vamos a poder caminar con Dios. Debe haber arrepentimiento, tiene que haber un verdadero arrepentimiento para poder caminar con el Señor. Y le voy a decir esto, el peor obstáculo para caminar con Dios se llama la religión. El peor obstáculo para caminar con Dios es la religión. Miremos un caso fácil, Nicodemo. Nicodemo era más santo que todos nosotros. Y la religión era un obstáculo para él llegar a Cristo. Imagínense la cantidad de religiosos que hay hoy en día, que se creen mejores que el otro, donde ya eso los hace condenables, dice la Biblia. Entonces la religión es un obstáculo. Lo que necesitamos es pedirle a Dios, humillarnos y pedirle a Dios que nos dé entendimiento para mantenernos humillados delante del Señor, para buscar su presencia y buscar la dirección del Señor a través de su única y bendita palabra, la única autoridad de Dios. Nicodemo caminaba contrario a Dios, hasta que vino y le tocó arrepentirse y convertirse. El Señor le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y era un hombre religioso, mejor que la mayoría de los religiosos que existen hoy en el mundo. Un hombre sincero. Entonces, la religión es un obstáculo. Mire, hoy en día usted ve cuántos hombres prefieren someterse a la carnalidad de su pastor. ¿Dónde dice la Biblia que la gente ponga los ojos en un pedazo de carne como nosotros? ¿Dónde lo dice? Ahora, ¿cuándo usted o yo ponemos los ojos en el pedazo de carne con el que predica el pastor? Cuando el pastor tuerce la palabra y usted lo apoya. Mire, hoy en día ya está aprobado el divorcio, tranquilamente. Hombres que me decían a mí, porque es la palabra de Dios, y me decían contra el divorcio, contra el divorcio, contra el divorcio. Yo no entendía bien y me puse a meditar y a hablar con el Señor. El Señor me dio convicción, y esos hombres terminaron apoyando al pastor que ya lleva 3 matrimonios. Allá están. Dios les va a cobrar ese pecado de pisotear la palabra, que es lo más santo y precioso de Dios. Yo les expliqué, el país más santo de toda la tierra es Israel. Dios lo escogió. ¿Para qué? Para tener en Israel la ciudad más santa de toda la tierra. ¿Para qué? Para tener en esa ciudad de Jerusalén el lugar más santo de toda la tierra, el monte Moriah. ¿Para qué? Para tener en ese monte el templo, el lugar más santo de toda la tierra.
Y para que en ese templo esté el atrio y lo más santo entre el atrio y la entrada, el lugar santo. Y para que en ese santuario esté lo más santo que hay en toda la tierra, el lugar santísimo. ¿Y para qué? Para que en ese lugar santísimo esté lo más santo que hay en toda la tierra, el arca. ¿Y para qué? Para que dentro del arca esté lo más santo que hay en el mundo para Dios, su palabra. Para que vengan hombres y permitan por un ministerio, por estar en un ministerio, torcer la palabra y se alían con otro que ha torcido la palabra como ha querido. Donde dice el Señor en Malaquías que Dios aborrece el repudio. ¿Será eso caminar con Dios? Ya están muy llorosos. Y con un poco de clientela siguiéndolo, porque no están siguiendo a Dios. ¿Y saben qué dicen algunos? No, es que yo no estoy con eso. Eso lo dejo a un lado, pero yo estoy con la doctrina. ¿Cuál doctrina? Si ya rompieron la doctrina de Dios. Ya aprobaron el divorcio. Si usted quiere divorciarse, vaya a esa iglesia. ¿Por qué es el divorcio? Por la dureza del corazón. Dureza de corazón. Que Dios nos llama a honrarlo, a honrarlo en la esposa. Si hemos fallado, nos arrepentimos y buscamos la forma de honrar a Dios y Dios restaura. Porque la palabra es viva y es vida. Hermano, honrando la carne. Se someten a un hombre, se someten a un pedazo de carne como nosotros. Hermano, Dios eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Prefieren unirse a los caminos del hombre, a las doctrinas del hombre, que glorificar a Dios. Al Dios que nos bendice, al Dios que nos sana, al Dios que sostiene nuestro hogar, al Dios que nos provee, al Dios que tiene el poder para transformar tu vida, para bendecir tus manos, para bendecir lo que hace en tus manos. Ese Dios es al que hay que honrar y no al pedazo de carne. Por muy ungido que usted lo vea, somos solamente pedazos de carne que todos los días necesitamos la misericordia de Dios, igual que usted. Pedazos de carne, no más somos. Segundo, ¿qué es caminar con Dios? El camino debe ser un camino de fe. O sea, un camino, dice que andemos en la dirección de Dios en la primera. La segunda debe ser un camino de fe. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Y antes que fuese transpuesto, mire, la fe fue transpuesto por la fe que puso en su Señor. Tenía las ofertas del mundo, a lo mejor tenía necesidades. Así como tenemos usted y yo, tenemos problemas o enfermedades, pero nada de eso nos puede mover de estar creyéndole a las promesas de Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Segunda de Corintios 5:7. Miren lo que dice. Hermanos, usted y yo necesitamos que nos enseñen y nos prediquen la bendita palabra de Dios como está escrita. Como está escrita. Si no es así, salga corriendo. No tiene ni que orar, salga corriendo. Porque si a usted y yo no nos rige y nos guía la palabra de Dios, entonces un pedazo de carne lo va a condenar a usted o a mí. Lo dice Primera de Timoteo 4:16. Anótelo y guárdelo. Le dice el Señor a Timoteo, que era un pastor, le dice: Timoteo, guárdate de ti y de la doctrina, o sea, y de lo que enseñas. Guárdate de ti, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos. Guárdate de tu yo, guárdate de tu manera de pensar y guárdate de la doctrina, lo que enseñas. Dice, porque haciendo esto te salvas tú y los que te escuchan. O sea, que si aquí se predica falsa doctrina, usted se puede condenar por mí. Y la gente por ahí, gozosos, dándose besitos, que porque tienen unas comunidades grandes. No, Dios no nos ha llamado a darnos besitos. Dios nos ha llamado a humillarnos y vivir buscando su presencia y dar testimonio de que estamos caminando con Él. La gente tiene que ver el fruto suyo y mío, y pueden decir sin necesidad. Mire, hay gente que anda, se tiene que poner un letrero aquí para que la gente reconozca que son cristianos, porque si no la gente, no, este nunca entraba a una iglesia. No, se tiene que poner un letrero o proclamar por ahí con un parlante: yo soy cristiano, porque el fruto que dan dice lo contrario, que es amigo del mundo, y como tal es enemigo de Dios. Porque por fe andamos, no por vista. La fe, el camino de fe, es el camino de Dios. Segundo, la fe. Segunda de Corintios 4:18. Dice: no mirando las cosas que se ven. Mirando.
Hermano, usted está teniendo problemas con su esposa. No mire las cosas, las dificultades. ¿Cómo no va a ser mejor? Ok, no alcanza sino para el arroz. Comámonos el arroz honrando la palabra, honrando a Dios. Usted va a ver las bendiciones de Dios en su vida. Pero ¿cómo vamos a permitir que una falta de trabajo, una falta de carne nos divida? Y entre la maldición realmente al hogar, entre la división, ya se separan, ya empieza el odio, la amargura, todo. No, comámonos entonces un poquito de arroz, o llame al pastor, o llame a alguien para que le ayude con algo, una libra de arroz mínimo. Hermano, no podemos dividirnos, no podemos permitir de que se acabe. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. No podemos, hermano, por comida, por dificultades, no. Humillémonos los dos entonces con el agua, con un huevo. Pero hay que honrar a Dios, hermano, no podemos tirar a Dios a un lado. ¿Acaso la mano del Señor se ha cortado para no bendecir? Hermano, la mano de Dios no se ha cortado. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Tenemos que medir lo que dice el Señor, y Dios no es mentiroso. Dios dice en usted y yo que somos un linaje escogido. Somos un sacerdocio, real sacerdocio, o sea, sacerdocio verdadero, no levítico. Ya el sacerdocio en Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, que intercede. Cuando usted está orando por su trabajo, allá hay uno, allá en el templo celestial, en el santuario celestial, está orando por su trabajo también. ¿Será que Dios no le responde al Hijo? Y la Biblia dice que el Padre, todo se lo responde al Hijo. Pero que hay en nuestro corazón, muchas veces corazones divididos. Oramos por una cosa, pero mentiras que estamos, o tenemos por ahí un teléfono raro, tengo mi esposa, pero por ahí llamaditas raras. ¿Y cómo queremos que Dios nos conteste? Y tantas cosas, no. Hay que caminar con Dios, dice, una misma mente, un mismo pensamiento, un mismo corazón con el Señor. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las promesas de Dios tienen que estar sobre lo que usted ve, sobre lo que dice el mundo, sobre sus dificultades y la mía, sobre su enfermedad. Tiene que estar esa palabra de Dios por encima de las circunstancias. Y entonces usted y yo vamos a poder vivir el poder de Dios. Pues, mire, pues las cosas que se ven son temporales. Problemas que usted tiene es un problema temporal, no se vaya a divorciar por eso. Son temporales, humíllese delante de Dios. Pero las que no se ven son eternas, las promesas de Dios. Hermano, yo no he visto a Dios nunca, yo no sé si aquí alguno lo ha visto. Eso es antibíblico. Yo no he visto al Espíritu Santo, ni al Padre, ni al Hijo, pero yo creo con todo mi corazón que existe. No necesitamos verlo. Y creemos en su palabra, está escrita, pero Él lo ha dicho. Y esa palabra es veraz. Y Él hará. Dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que irá como el agua que viene y riega la tierra que está árida. ¿Cuántos estamos áridos? Necesitamos que esa tierra nos riegue. Esa agua nos riegue, el agua del Espíritu venga y moje nuestro corazón. El Espíritu Santo le demos lugar y Él se entrone y entronemos la palabra y la pongamos por encima de nuestro corazón. Hermanos, para que Dios sea glorificado y entonces podamos vivir como un pueblo. ¿Usted cree que a Dios llenó esa Biblia de bendiciones para que estén ahí pegadas en un libro? No, Dios quiere esas bendiciones en sus hijos, en usted y en mí. Bendito es el Señor, hermanos. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo convicción de que hay un Dios vivo. Yo tengo convicción de que hay una vida eterna. Yo tengo convicción de que las promesas de Dios, como las prometió Él, son verdaderas. Convicción. Hermanos. Tercero, la pregunta hoy es esta, hermano y hermana. ¿Cómo está tu camino? ¿Cómo está tu camino? ¿Con quién estás caminando? Esto no puede pasar desapercibido. Mire cuántas veces usted se pone a ver un partido de fútbol y se puede quedar toda una semana contándolo con la gente, qué fue lo que pasó, paso por paso, cada minuto. Ven una novela y se acuerdan de todo, pero vienen a escuchar la palabra de Dios y al ratico, pregúntale de que fuera a predicar, que no se acuerdan de qué fue. ¿Por qué? Mano, porque tenemos los oídos pesados, dice la Biblia, pesados.
oímos pesadamente. ¿Cómo está nuestro caminar con Dios, hermanos? Tercero, caminar con Dios es tomar la palabra del Señor en serio. La palabra de Dios es la que lo va a juzgar a usted y a mí. Dijo Cristo, la palabra que yo os hablo, ella os juzgará. Obedecerla y ponerla por obra. Ese es el tren. ¿Qué es caminar con Dios? Primero es andar en la dirección de Dios, ponernos de acuerdo con Dios. Segundo es un camino de fe, creer lo que Dios dice. Tercero es no hacer la palabra de Dios vana. Le voy a explicar. Cuando Dios habla de perdón y de amor, porque Él es amor, Él es perdón, y usted tiene una situación en su casa o en cualquier parte, usted escucha la palabra que es viva y usted no obra como dice la palabra, entonces usted hace la palabra vana. Y la Biblia dice que daremos cuenta a Dios si hacemos la palabra de Dios vana, vacía, sin poder, muerta, sabiendo que la palabra de Dios es viva. Y cuando le damos lugar a la palabra de Dios, pasan cosas maravillosas, suceden cosas maravillosas, dice la Biblia. Hebreos 11:7. Por la fe, cuando fue advertido, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Cuántos aquí lleva el Señor hablándonos de los acontecimientos que vienen, de la gran tribulación, de las cosas terribles que vienen, del juicio eterno de Dios, de la ira de Dios? ¿Cuántos? Yo soy uno que puede decir, Señor, yo las he escuchado, tú me has hablado. Así mismo está comparando. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, todavía no vemos la gran tribulación. A lo mejor todavía a usted no le ha venido el día malo, pero le vendrá. Y a mí. Con temor, mire, con temor a lo que escuchamos, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Tanto el arca del pacto como el arca de Dios, ahí está, la gloria de Dios. Esa arca debe estar en nuestro corazón. El arca de Dios en nuestra vida, ahí está y debe estar. ¿Y qué es lo que hay dentro del arca? La palabra que dio vida, que cuando metieron la vara de Aarón, que era un pedazo de palo muerto, como ahí estaba la gloria de Dios, que es su palabra, ahí mismo floreció, reverdeció, retoñó y se fructificó. Así tenemos que hacer nosotros, y la palabra está en su corazón. Es imposible que no se fructifique su vida. O simplemente, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Escuche qué es lo que habla la gente y usted va a saber que la palabra en lo último la tiene en último lugar, mientras el Señor dice, primeramente yo, mi reino y mi justicia, mi palabra. Hermano, la palabra nos acusa. Y por esa fe no condenó al mundo. Él solamente se salvó, él y los suyos. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así nos habla hoy a nosotros. Entonces, caminar con Dios es ir en la dirección de Dios. Es caminar por fe. Y es glorificar su palabra, obedecer su palabra. 4. Caminar con Dios es tener comunión con Dios. Hay gente que la única comunión que tienen con Dios es cuando van a la iglesia. Y ni siquiera eso, porque, ay, se me va a quemar la olla. Se me va a quemar. Ay, allá me está esperando aquel. Mire, no, concéntrese, que de ese se encarga Dios. Usted tranquilo, concéntrese en honrar a Dios para que Dios le cambie ese que hay en la casa. Pero aquí preocupado por lo que pasa con mis... No, olvídese, primero Dios. Venimos a darle una miseria 1 hora a la semana. Y pendientes del mundo, pendientes del partido. ¿A qué hora va a ser el partido? ¿A qué hora va a ser el partido de Medellín? O del Nacional, o del que sea, o de Colombia.
No, concentrémonos en esa hora, démosle a Dios lo mejor de nosotros en esa hora. Atento los oídos, atento el corazón para humillarnos, para quebrantarnos, para decirle: Señor, no puedo, ayúdame, Señor, dame entendimiento. Señor, si no me das entendimiento, ¿cómo te voy a obedecer, mi Rey? Dame entendimiento, no he entendido nada, dame, haz tu obra en mi vida, quebrántame. Esa es la labor del Espíritu Santo, hermanos. Es tener comunión con Dios, es meditar siempre en su palabra. ¿Qué le dijo a Josué? Josué, si haces todas estas cosas, todo lo que tú hagas será prosperado. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Le dio la palabra y le dijo: meditarás en ella de día y de noche. Meditarás en ella de día y de noche. Hablarás de ella andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos para que les vaya bien. La tendrás como frontales entre tus sienes. La atarás a tus brazos. Si la pondrás en los muros y dinteles de tu casa, para que te vaya bien. Y todo lo que hagas sea prosperado. La palabra, hermanos. La palabra, meditar en ella. Andar en su presencia, hermanos. ¿Usted quiere hablar con Dios? Mire, hay mucha gente confundida. Hay gente que no ha adelantado espiritualmente porque están esperando el cuento que le dijeron. Es que usted no ha tenido un encuentro con Dios. Entonces, mientras no tenga un encuentro con Dios, hay que tener un encuentro con Dios, claro que sí, pero a través de su palabra, la única que nos cambia. Porque hay gente esperando que venga un ángel y le hable. Pues hasta ahora, a mí no me ha hablado nadie. En ninguna forma me ha hablado nada sobrenatural. A mí me ha hablado y me ha cambiado y me ha transformado y me ha vivificado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la dejo caer al piso. Porque cada palabra, cuando no la entiendo, me humillo: Señor, dame entendimiento. O si no, háblame a través de tu siervo, de mi esposa, del que sea. Corrígeme, Señor. ¿Por qué? Porque queremos honrar al Señor. Pero hay gente esperando es que una experiencia sobrenatural. No. Tenga una experiencia, coja su yo, tírelo al piso, coja sus agendas y ciérrelas y abra la agenda de Dios y comience a leer y verá que Dios le va a hablar. Porque la palabra de Dios es Dios hablando. Pero cuando la leemos, venimos y la leemos como el periódico. Ay, yo me leí hoy 5 capítulos. Haga de cuenta que no leyó nada. Léase un solo versículo, pero medítelo, arrodíllese, humíllese ante Dios para que le dé entendimiento y verá que su vida va a ser transformada por la palabra. Han cambiado la palabra por la verdadera palabra para que Dios nos hable a través de su Biblia. Mientras usted más se acerque a la palabra de Dios, a meditar en el Señor, su vida va a brillar más, va a cambiar más. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Lo vemos en millones de testimonios en la Biblia, que hablan de millones de mártires. Hay tantos hermanos que hablan de que caminan con Dios, pero no se le ve siquiera una chispita. ¿Usted no ha visto las chispitas? Una chispita del carácter de Cristo. Ni una chispita. Entonces no está caminando con Dios o no está entendiendo. Pidámosle al Señor: Señor, danos entendimiento. En cambio, a mucha gente lo que sí se le ve es el carácter del diablo. Ese sí se le ve. Endemoniado, mal genio, murmuración, mentiras, maldición. Carácter del diablo. ¿Quién es el que maldice? No es Dios. ¿Quién es el mentiroso? Satanás. Dice que no, antes de que fuese traspuesto, caminó con Dios, o sea, dio fruto, mostró el fruto, dio testimonio de que agradaba a Dios. Y quinto, para terminar, caminar con Dios es dar testimonio, mostrar con nuestra vida de que verdaderamente andamos con Dios. Tiene que haber un testimonio. La Biblia dice en primera de Pedro 9: vosotros sois linaje escogido, sacerdocio verdadero, nación santa, pueblo comprado a precio de sangre.
pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Todas esas 4 cosas tan maravillosas son para la última, la cuarta, quinta, para dar testimonio de Cristo, para mostrar con nuestra vida ante la gente, que no tengamos ni que abrir la boca, sino que la gente vea de que estamos caminando con un Dios vivo que transforma. Que antes era un fornicario, un mentiroso, un ladrón, lo que un asesino, un homosexual, no importa, pero ahora la gente ve que es diferente, que hay luz, y que quieren de esa paz, que quieren de ese gozo, que quieren de esa bendición. Testimonio. Quinto, caminar con Dios es dar testimonio de que en nuestra vida hay un Dios vivo, transformando, vivificando, cambiando. No solo testimonio de labios, porque hay mucha gente que predica muy bonito, predica muy lindo, no de labios, sino con una vida transformada por la presencia del Señor. Si caminamos con Dios, hermanos, la gente podrá beber. La Biblia dice que tú y yo, hermano y hermana, y persona que nos visitas, el pueblo de Dios, dice la Biblia que tú y yo somos cartas de Cristo. O sea que tú eres una carta igual que yo, una carta que tiene letras, mensajes escrito, dice, no escrito con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Mire con qué escribió Cristo, con el Espíritu del Dios vivo. Ojo, no en tablas de piedra, sino en tablas de nuestro corazón. O sea que tú, hermano y hermana, tú eres un mensaje de Dios que está leyendo la gente de Cristo en ti como mensaje cuando estás en la calle, en el trabajo, que está leyendo tu patrón, que están leyendo tus compañeros de trabajo, que robas igual que ellos tiempo. ¿Qué está leyendo nuestra esposa o el esposo? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo de Dios? O más bien, en vez de que la gente lea la carta que eres tú y que soy yo, un mensaje de Cristo, y cada día Dios renueva ese mensaje. ¿Qué ve la gente? ¿Qué lee la gente cuando te ve? ¿Qué leen en esa carta? Porque leen el periódico, pero ¿qué leen en ti y en mí? Somos cartas de Cristo, escritas con el Espíritu del Dios vivo. ¿Para qué? Para que demos testimonio, para que la gente salga de las tinieblas y venga a la luz, para que la gente vea ese poder de Dios que hay en ti y en mí. Somos cartas, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos. Este es un mensaje sobre el rapto, porque Enoc tipifica el rapto. Yo te pregunto, varón y mujer de Dios, en este día, ¿estás tú preparado para irte con el Señor? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estás tú preparado? Hoy mismo puedes morir, hoy mismo puedo morir yo, o mañana. Me acuerdo nuevamente de este hermano que se congregaba con nosotros allá en Monterrey.
Un hombre lleno de vida, un hombre que todos los días iba al gimnasio, 2 o 3 horas al gimnasio. Un hombre económicamente sobrado, con muchos millones o miles. Una familia hermosa, jovencito, mucho más joven que yo. Porque ya con una familia grande, mis hijos tienen 27 años. Pues aquí hay muchos jóvenes, pero este hombre que también tiene una familia, tiene una familia grande, joven, mucho más joven. Que yo tengo mis años, pues, al lado él al lado de mí estaba muy joven. ¿Pero qué? Hablamos con él, me llamaba siempre y a mi esposa para orar por él. Nos reuníamos allá en Monterrey. Me iba a reunir con él 3 y 4 horas, no más para hablar de la palabra, para ayudarnos. Y nos llama ese día, el domingo estaba en la iglesia y precioso ahí, pero veíamos una tristeza en él. El martes le empezó un dolor de cabeza. Ahí mismo lo bajaron a una clínica que hay nueva por allá por el poblado, por la montaña, muy preciosa. Y le dio, ¿cómo se llama? Un aneurisma. Cuando yo entré a verlo, él no estaba ahí. Ya no era él. Y él, antes de ir al quirófano, porque él estaba caminando chueco, pero Dios tuvo misericordia, fue salvo por fuego. Por fuego. Se fue sin coronas a presentarle al maestro. Pero antes de entrar al quirófano se arrepintió. Había hablado con mi esposa y que le pidiera perdón a la ex esposa de él. Y todo se arregló, todo. Dios permitió que arreglara todo. Le dijo al Señor que le diera una nueva oportunidad. Yo sabía, o por la manera, porque siempre me estaba llamando siempre, que él se iba a perder. Y el Señor se lo llevó. Joven, 30 y tantos años, 40, imagínense, 43 años, lleno de vida, un cuerpo tremendo. Ahora, no importa que tú y yo no tengamos ese cuerpo o esa fortuna o lo que sea. ¿Estás tú, hermano y hermana, preparado para irte hoy, esta noche? ¿Te puede dar eso a ti o a mí? O cualquier cosa, no puede. ¿Estás tú preparado para que la palabra de Dios te juzgue en aquel día? Así como leemos tantas cosas y todo no lo aprendemos, pero la palabra de Dios viene en años, días, años y pasan y nada pasa, hermano. Estamos preparados. Solo aquel, hermano, dice la Biblia, que camina con Dios e irá con él. Si tú, varón y mujer, no estás caminando por él y para él, y quieres caminar, el Señor te va a ayudar. El Señor es el que nos ayuda a ti y a mí. Si tú quieres, de todo corazón yo te pido que cerremos los ojos. Cerremos los ojos. Concéntrate en tu Señor, en tu sanador, en el que te provee, en el que te bendice, en el que te ha perdonado todos tus pecados y los míos, en aquel que tiene una morada, dice, preparada para ti, esperándote, aquel que está 24 horas al día. Dice que mi Padre y yo hoy todavía trabajamos. Él sigue trabajando por ti, por tus necesidades, por tus oraciones. Si tú, varón y mujer de Dios,
No estás caminando para agradar a Dios. Si el mundo todavía mueve tu vida, controla tu vida, Dios tiene el poder para bendecirte. Si tú quieres, haz esta oración conmigo, de todo tu corazón para el Señor, y Él te va a ayudar. Dile: Padre Celestial, yo te doy gracias y bendigo tu nombre. Señor amado, en el nombre de Jesús y a través de tu Santo Espíritu, yo te pido que me des entendimiento para honrarte, para glorificar tu palabra en mi vida. Señor, para caminar de la mano contigo. Señor, para creer tu palabra. Mi Rey, para escucharla y obedecerla. Señor amado, para tener comunión contigo, mi Señor, y honrarte cada día. Mi Rey, Padre, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Y te pido que a partir de hoy me traigas a memoria tu palabra. Mi Señor, que mejores mi memoria para acordarme y meditar en tu palabra. Para toda decisión que yo haga y tome, tú estás presente, Señor, para que tú prosperes lo que yo decida, porque va a ser conforme a tu palabra. Dios mío, yo te doy gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa sangre que me limpia, que me purifica. Gracias por tu palabra que me lava, que me convence. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, yo te bendigo y te pido perdón. Y me arrepiento, Señor. Produce ese arrepentimiento que solo tú puedes hacer en mi vida para honrarte y bendecirte. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Vamos a cantarle al Señor. Aunque no te veo. Nosotros no vemos al Padre. De pronto no hemos visto muchas promesas en nuestra vida, pero ahí están. Vamos a cantar esta adoración al Señor con todo nuestro corazón. Como es que no te veo ir, desierto.
Señor amado, en el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos gracias por tu preciosa palabra que nos cambia, que nos capacita, Señor, que nos guía, que transforma nuestra vida, mi Señor, que nos hace agradables a ti, que lleva en ella el aroma de Cristo, mi Señor, que se impregna en las vidas de todos aquellos que caminan contigo, mi Señor. Mi Rey amado, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Mira a tu pueblo, mi Señor amado. Señor, trae cada día más y más entendimiento a nuestras vidas, Dios mío. Señor, ayúdanos, Señor, a tomar decisiones que te agraden, que te honren, que te exalten, que te alegren, Señor. Tú has prometido que tú honras al que a ti te honra, Señor amado. Señor, y que tu paz, tu amor, tu gracia, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, mi Señor, acompañe tu pueblo y que tus bendiciones, mi Señor, los alcancen, Dios mío, que pueda ser un pueblo, mi Señor, digno de proclamar tu nombre. Glorifícate en sus vidas, Señor. Sé tú sanando, mi Señor, cada cuerpo, mi Señor, cada enfermedad. Glorifica tu nombre, glorifica tu palabra en ella, mi Señor. Glorifícate, mi Señor. Sé tú libertando, Señor, sanando, bendiciendo. Yo lo creo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús y te bendecimos. Te bendecimos y te damos gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.